La Asociación de Ciencias Neurológicas para nosotros siempre es importante, aparte de la educación médica continua, la generación de conocimiento. La investigación en el país debe ser fomentada. Lastimosamente nos hace falta mucho. Siempre nos quejamos nosotros de, en el país no hay estadísticas, en el país no podemos decir exactamente cuáles son nuestros números, no nos podemos comparar con otras poblaciones. ¿Por qué? Porque lastimosamente no investigamos mucho. Así que ahora les dimos la oportunidad, como parte del comité organizador, a trabajos libres de investigación, presentación de casos clínicos, que fueron enviados a nuestra página web y fueron seleccionados por el comité calificador con un trabajo a presentar por la doctora Paola del Cid. Ella es médico general rotando en el Centro Internacional del Cáncer y nos va a presentar un trabajo sobre la radiocirugía de doble diana para neuralgia del trigémino refractaria. Bienvenida, doctora, pase adelante. Comenzar este simposio de investigación. Bueno, comenzando con mi tema, les voy a presentar el tema de radiocirugía de doble diana para dolor facial crónico. El objetivo del estudio fue analizar la eficacia de la irradiación conjunta al nervio trigémino y a las estructuras mediales del tálamo para dolor facial crónico. Para esto realizamos un estudio de cohorte retrospectivo incluyendo a 34 pacientes que fueron tratados por neuralgia del trigémino atípica y otras formas de dolor facial refractario entre 2019 y 2023 por el Grupo Centro Internacional de Cáncer. La neuralgia del trigémino es la forma más común de dolor facial crónico. En su presentación típica se caracteriza por episodios breves eléctricos de dolor que suelen presentarse ante un estímulo específico. En su forma atípica también se puede acompañar de un dolor sordo, ardiente y continuo, siempre en la distribución del nervio trigémino que persiste entre estas crisis. Este dolor se denomina dolor concomitante persistente o DCP. Esta patología se acompaña de un gran impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes, sobre todo en aquellos que persisten en cronicidad o llegan a ser refractarios. Estos pacientes pueden incluso presentar depresión o ideación suicida. Y es importante mencionar que el 20% de los pacientes que requieran múltiples procedimientos quirúrgicos o percutáneos no van a presentar mejora, por lo que la pregunta es, ¿qué les podemos ofrecer a estos pacientes que son verdaderamente refractarios? Para encontrar la respuesta vamos a dar un vistazo breve a las vías de transmisión del dolor, que como sabemos son 3 vías, la lateral, la medial y la descendente. La vía lateral comienza con la percepción física del estímulo en sí, que lo va a mandar a través del tracto espinotalámico hacia el tálamo, específicamente los núcleos mediales, donde realiza un relevo que va a comenzar con la vía medial, que es el componente afectivo del dolor, es decir, esto me duele, pero ¿qué tanto me hace sufrir? ¿Qué tanto me deprime? ¿Qué tanto me afecta en mi día a día? Posterior a ello se va a proyectar hacia otras áreas, entre ellas el sistema reticular, el tronco, el hipotálamo, la sustancia gris periacueductal, el cíngulo y la ínsula, tras lo cual comenzamos con la vía descendente o inhibitoria, en la que la corteza prefrontal dorsolateral se va a comunicar con otras áreas del cerebro, el sistema nervioso, específicamente la zona gris periacueductal, con lo cual realiza una modulación del dolor en la médula espinal. ¿Por qué nos importa esto? Porque la alteración en cualquiera de estas vías nos va a causar una alteración a largo plazo, es decir, la cronicidad, que es el problema principal de estos pacientes. ¿Cómo vamos a responder? Abordando cada componente del dolor mediante una estrategia de radiocirugía de doble diana. Comenzamos abordando la dimisión sensitiva al irradiar el nervio trigémino con dosis altas de radiación, entre 80 a 90 Gray. Esto nos permite obtener un alivio temprano, generalmente por degeneración axonal y una disminución de la transmisión sináptica. Este efecto es algo bastante característico en lo que vamos a ahondar más adelante, que se denomina efecto de radioneuromodulación. En el trigémino tenemos 2 opciones de diana. La primera de ellas es la zona de entrada de la raíz dorsal, o DRES, y la zona retrogasseriana. Ambas tienen sus ventajas, pero en nuestra experiencia en el Centro Internacional de Cáncer hemos evidenciado que aunque ambas son efectivas, tenemos un mayor éxito, más rápido, 2 semanas antes para ser específicos, en aquellos que irradiamos a la zona retrogasseriana, por lo cual esta es nuestra diana de elección.
Ahora, con la otra parte de la dimensión afectiva del dolor, la que nos interesa es el complejo centromediano parafascicular. Específicamente lo vamos a irradiar con dosis entre 80 a 140 Gray, evidenciándose una mayor respuesta a partir de los 120 Gray. En este tálamo lo que nos importa es que están terminando las vías paleoespinotalámica y la neoespinotalámica, que son específicamente el procesamiento cognitivo o afectivo del dolor. En la evidencia más reciente, en colaboración de nuestro grupo junto a la Universidad de Canadá, podemos evidenciar que la lesión talámica que estamos generando a través de conectividad aborda tanto las vías medial como la descendente, llegando a extenderse incluso a la sustancia gris periacueductal. En la imagen de la derecha pueden ver la extensión de este efecto de forma real, en un paciente real, en lo cual estamos confirmando un efecto radioneuromodulatorio. De los 34 pacientes que irradiamos, el 55.8% presentaban neuralgia del trigémino refractaria o dolor concomitante persistente. De ellos, 8.9% tenían neuralgia secundaria a condiciones como dolicoectasia basilar, tumor o condiciones postherpéticas, y 2.9% presentaban dolor facial atípico. En general, todos tuvieron una duración promedio del dolor de 84 meses, con una intensidad de 9.18 en la escala visual análoga. El 50% fueron clasificados como clase 5 y el 50% como clase 5 según el índice neurológico de Barrow, con lo cual todos eran de mala respuesta a nula respuesta al tratamiento farmacológico, y además el 64.7% eran refractarios a procedimientos percutáneos o quirúrgicos, y el 20.6% también eran refractarios a radiocirugía estereotáctica. Con esta estrategia radioquirúrgica evidenciamos una reducción significativa del dolor tras una mediana de 2 días. Nótese la diferencia entre la línea roja y la línea azul. La línea roja representa a aquellos que recibieron dosis superiores a 120 Gray en el tálamo, en los cuales el alivio se presentó tras una mediana de 1 día. Y en la línea azul podemos ver a los de dosis baja, que podemos ver un poquito más de irregularidad y una mediana de 4 días para presentar el alivio. Esto nos importa por el efecto de radioneuromodulación que les mencionaba, en el que vamos a ahondar más adelante. Además, evidenciamos que un historial de procedimientos previos se ve estadísticamente asociado a un mayor EVA, es decir, mayor intensidad del dolor en las 24, 48 y 72 horas post-tratamiento. Además, aquellos pacientes con menor cronicidad, es decir, una duración del dolor inferior a 5 años, presentaban un menor EVA a 12 meses post-tratamiento. ¿Por qué tanto énfasis en el efecto de radioneuromodulación? Típicamente, la radiación se toma su tiempo. Toma de 30 días hasta incluso 6 meses para presentar un efecto. Entonces, ¿cómo es posible que estamos viendo una reducción superior al 50% del dolor en 15 días? Esto se debe a que las dosis altas de radiación pueden modular de forma temprana un circuito neuronal completo, como vimos en la imagen, más allá de la lesión focal que estamos creando. Esto se puede explicar mediante el efecto Cocada. Típicamente, la radiación genera una lesión necrótica y se cree que esta es la causal del efecto. Sin embargo, en el efecto radioneuromodulatorio, tenemos que la lesión que se va a formar está rodeada por 2 zonas, la subnecrótica y la neuromodulatoria, en la cual hay cambios inflamatorios y cambios moleculares que nos provocan este alivio temprano, que observamos en el 67.6% de los pacientes. El 52.9% de este grupo de pacientes habían presentado dosis altas y solo el 14.7% tenían dosis bajas. Con esto vemos una clara predisposición hacia las dosis talámicas altas para generar este alivio temprano. ¿Y por qué podemos observar qué nos dice esto a largo plazo en la respuesta del paciente? Así que estos pacientes que presentaron radioneuromodulación tuvieron una menor intensidad del dolor tras 1 mes, 2 meses, 3 meses y 12 meses. Esto en general nos va a dar una mejor respuesta, un mejor control de los síntomas. En todos los pacientes se evidenció una disminución significativa del dolor entre el previo a radiocirugía y en el último seguimiento. Además, como podemos ver en la imagen de la derecha, todos ellos pasaron de estar clasificados como inmanejables, según el BNI, a tener escalas de BNI entre 1 a 3B, es decir, ya estaban respondiendo al tratamiento. Y solo el 32% tuvieron escalas de 4 a 5, los cuales consideramos como no respuesta. Esto incluye a aquellos que tuvieron recaídas o a aquellos que no respondieron en absoluto.
En cuanto a la seguridad, se presentaron parestesias no dolorosas en el 29.4%. Este número es consistente con el que se presenta al irradiar únicamente el nervio trigémino, por lo cual podemos decir que es secundaria a esta parte del tratamiento y no a las dosis talámicas. El 30% de los pacientes que lo presentaron habían recibido dosis altas. Además, presentaron hipoestesia y anestesia no dolorosa en 4 pacientes del grupo de dosis alta y alopecia leve en 3 pacientes tratados con dosis altas. Estos representaban un 8.8% del total. No se presentaron efectos más severos como radionecrosis, edema cerebral ni otras complicaciones por radiocirugía. Como conclusión, esta serie representa la mayor serie a nivel mundial de dolor facial crónico tratado con radiocirugía de doble diana, y al estar presentando una tasa de efectividad de 70% al año, esta estrategia puede cambiar el paradigma completo de tratamiento de una enfermedad que básicamente no presenta muchas opciones, no presenta mucho avance o mucha esperanza para el paciente, por lo cual puede cambiar la calidad de vida de pacientes y cuidadores de una forma rápida y sustancial. Muchas gracias.